Hola a todos, hoy vamos a continuar con transmisión de fuerza, vamos a ver algunas aplicaciones. Vamos a hacer el ejercicio número 1, sea el tensor de tensiones indicado, lo vamos a dar en megapascales, vamos a determinar el vector tensión para un plano paralelo al BGE. El plano paralelo o el plano BGE es el plano que está indicado en color verde, donde en este elemento tiene las medidas 2 pulgadas en X1, 4 pulgadas en X3 y 6 pulgadas en X2. Dado que la ecuación del plano no depende de las unidades, podemos dejar las unidades inglesas. Vamos a escribir entonces la ecuación del plano. Vamos a escribir la ecuación del plano. Conocida la ecuación del plano, encontraremos la normal principal. Con la normal principal y el tensor de tensiones podemos calcular el vector tensión. Entonces vamos a comenzar a encontrar la ecuación del plano y vamos a escribir la ecuación segmentaria del plano. La ecuación segmentaria del plano es x1 dividido esta distancia, que son 2 pulgadas, más x2 dividido esta distancia, que son 6 pulgadas, más x3 dividido esta distancia, que son 4 pulgadas, igual a 1. Esta es la ecuación segmentaria de la recta. Multiplicamos, vamos a buscar la ecuación general, multiplicamos ambos miembros por 6, entonces multiplicamos por 6 y esto por 6. Así que acá me queda 3x1 más x2 más 3 medios x3 igual 6. Así que vamos a multiplicar ambos miembros por 2 y no tenemos fracciones. Entonces esto es 6x1 más 2x2 más 3x3 igual 12. Entonces aquí este es A, este es B, este es C y este es D, para la forma AX1 más BX2 más CX3 igual D, donde podemos calcular los cosenos directores de la normal principal de la siguiente forma. El coseno de θ1 será, simplemente es una aplicación de Pitágoras, A dividido A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. El coseno de θ2 es B dividido la raíz, esta misma raíz, A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Y el coseno de θ3 es C dividido la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Esto es N1, esto coincide con N2 y esto coincide con N3. Los tres cosenos directores para la normal principal que me define el plano BGE. Hay que encontrar valores, sustituimos. Fíjense que A es 6, así que este es 6 dividido la raíz de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bueno, las cuentas son 6 séptimos. Bueno, y acá es B, que es 2, 2 la raíz de 6 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado. Esto, bueno, es 2 séptimos y esta ya vemos que es 3 séptimos. Ahí tenemos los cosenos directores. Entonces ahora recordamos que la expresión T sub I de n es sigma JI NJ,
la expresión que relaciona el vector tensión con el tensor de tensiones y estos son los cosenos directores de la normal principal para la cual queremos calcular el vector tensión. Entonces, acá tenemos índice repetido J, desarrollamos J, entonces T sub I de N será sigma 1I N1 más sigma 2I N2 más sigma 3I N3. Ahora los índices son libres, tanto en el segundo miembro como en el primer miembro. Entonces damos valores y encontramos las componentes. Cuando I vale 1 tengo T sub 1 de N. Entonces esto es sigma 1,1 por N1 más sigma 2,1 por N2 más sigma 3,1 por N3. Cuando I vale 2 tengo T sub 2, siempre de N. Y esto es sigma 1,2 por N1 más sigma 2,2 por N2 más sigma 3,2 por N3. Y cuando I vale 3, tengo la componente 3 del vector tensión y será sigma 1,3 por N1 más sigma 2,3 por N2 más sigma 3,3 por N3. Bueno, las componentes sigma 1,1, sigma 2,1, sigma 3,1, bueno, las tenemos indicadas ahí. Y las componentes de N1, N2 y N3 las tengo aquí. Por lo tanto, tenemos que simplemente sustituir los valores. Entonces, sigma 1,1 vemos que es 14. N1 es 6 séptimos por 6 séptimos. Sigma 2,1 es 7. N2 es 2 séptimos. Sigma 3,1 es menos 7 por N3 que es 3 séptimos. Bueno, esta cuenta da 11. Estos son megapascales si el tensor tensión está dado en megapascales. Bueno, seguimos. Sigma 1,2, 7 por 6 séptimos más sigma 2,2 que es 21 por N2 que es 2 séptimos. Bueno, acá lo tenemos encolumnado. 2 séptimos. Sigma 3,2 que es 0 más 0. Ahí queda. Bueno, esta cuenta da 12 megapascales. 12 megapascales. Y la última componente de 3 es sigma 1,3, que es menos 7 por 6 séptimos, más sigma 2,3, que es 0, más sigma 3,3, que es 35, por 3 séptimos. Entonces, esta cuenta da 9 megapascales. 9 megapascales. Y así tenemos entonces las tres componentes, ¿sí? Las tres componentes del vector tensión para el plano BGE en torno al punto P. El segundo inciso consiste en encontrar el vector tensión para el punto P para un plano paralelo al BGFC, que es el que está indicado en color rojo. Entonces procedemos en forma similar al caso anterior, buscamos la ecuación segmentaria del plano y va a ser x1 dividido 2, x1 dividido 2 y más x3 dividido 4, más x3 dividido 4, igual 1, ecuación segmentaria de la recta. Multiplicamos ambos miembros por 4 para buscar la forma general del plano. Entonces 4
por x1 sobre 2 más x3 sobre 4 igual 4. Bueno, esto es 2x1 más x3 igual 4. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que este es A, B es 0, C es 1 y este es D. Entonces, el coseno de tita 1, que es N1, es la raíz de A cuadrado más C cuadrado, A. El coseno de tita 2 es 0 y el coseno de tita 3 es C dividido la raíz de A cuadrado más C cuadrado. Bueno, A es 2, 2 dividido la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es 5, 2 raíz de 5. 2 dividido raíz de 5, este es 0. Y este, bueno, es 1 sobre raíz de 5. Bueno, entonces, calculados los cosenos directores, con esta expresión que ya la tenemos escrita, sustituimos los valores de las componentes del tensor de tensiones y hacemos las cuentas. Sigma 1, 1, que es 14, por N1. N1 es 2 sobre raíz de 5. 2 sobre raíz de 5. Más 0, más sigma 3, 1, que es menos 7. Menos 7 por 1 sobre raíz de 5. Bueno, esta cuenta da 21 raíz de 5. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos 7 por 2 raíz de 5 más 0, n32, 0, más 0. Así que esto es 14 raíz de 5. Y el último es menos 7 por 2 dividido raíz de 5 más 0 más 35 por 1 dividido raíz de 5. Bueno, y este da 21 sobre raíz de 5. 21 sobre raíz de 5. Así tenemos las tres componentes entonces del vector tensión en el punto P para el plano dado. El inciso C es, para el inciso anterior, encontrar la componente normal y tangencial del vector tensión y el ángulo beta entre la componente normal y el vector tensión. Nosotros conocemos al vector tensión y conocemos la normal principal. Por lo tanto, si hacemos T de n por n, esto es la componente normal del vector tensión. Entonces, T, que acá tengo las componentes, es 21 raíz de 5, es la componente T sub 1, entonces está en el versor U sub 1. La segunda componente, T sub 2, es 14 dividido raíz de 5 en U sub 2. Y la tercera es 21 dividido raíz de 5 en el versor U sub 3. Este es el vector tensión. Y ahora la normal principal tiene componentes 2 raíz de 5 en U sub 1, la segunda es 0 y n3 es 1 sobre raíz de 5. 1 sobre raíz de 5 en U sub 3. Hago este producto escalar, entonces tenemos que
la componente normal de tensión será este por este, 42 quintos, este 0 y este por este, 21 sobre 5, más 21 sobre 5. Esto es 63 quintos megapascales. Recordando que el vector tensión está dado en megapascales y el tensor de tensiones ha sido dado en megapascales. Así tenemos la componente normal. Si tenemos la componente normal, sea este T sub n, sea la normal principal esta, entonces la proyección de la normal, del vector tensión en la normal principal me va a dar la componente que acabamos de calcular. Esta es la componente normal. Y contenida en el plano, o sea, perpendicular a esta, tengo la componente tangencial. Entonces, esta ya la acabamos de calcular. Esta es la componente normal. Si queremos calcular esta, como conocemos el vector tensión, aplicando Pitágoras, podemos calcular la componente tangencial. Entonces, aplicando Pitágoras, dado que estas son dos componentes ortogonales, tendremos que el vector tensión al cuadrado, su intensidad al cuadrado será, por Pitágoras, la suma de los cuadrados de t sub n cuadrado más t sub t cuadrado. Acá despejo t sub t como t sub n al cuadrado menos t sub n cuadrado. Bueno, y acá la raíz. Entonces, la intensidad al cuadrado la encontramos con las componentes, sumando sus cuadrados. Entonces, el cuadrado, esto es 21 raíz de 5 al cuadrado más 14 raíz de 5 al cuadrado más 21 raíz de 5 al cuadrado es el cuadrado del vector tensión, menos el cuadrado de t sub n, lo tengo acá, 63 quintos al cuadrado. 63 quintos al cuadrado. Y esto tiene toda la raíz. Así, la componente tangencial, resolviendo esa cuenta, es 7 quintos raíz de 29 y también son megapascales. Si queremos conocer el ángulo que forma la componente, no, se pide el ángulo que forma el vector tensión con la componente normal, entonces el ángulo es este. Bueno, lo sacamos por trigonometría, lo podemos hacer acá. Beta es el arco tangente de t sub t dividido t sub n. T sub t, t sub t dividido t sub n. Arco tangente. T sub t. 7 raíz de 29 quintos dividido t sub n por 63. Bueno, este 5 se cancela y ese ángulo da 30,89. 30,89 grados. Entonces el ángulo entre el vector tensión y su componente normal es 30,89. Ejercicio número 2. Dado el tensor de tensiones en un punto P, encontrar las tensiones principales y las direcciones principales. Vamos a escribir el determinante que genera la ecuación trascendente, de donde encontramos las tensiones principales. Entonces,
este será tres menos sigma 1, 1. 1, 0 menos sigma 2. 1, 2, 0 menos sigma. Esto igual 0. Entonces, bueno, resolvemos el determinante, hacemos este por este, es 3 menos sigma, por este, menos con menos más, me queda sigma cuadrado. Ahora, más este, más 2, más este por este. Estos son los positivos. Los negativos son este por este, menos, con este menos más, este por este, sigma. Menos 4, 3 menos sigma, menos este por este, menos con menos más sigma igual 0. Bueno, acá tenemos una ecuación cúbica en sigma. Podemos, esto es 3 sigma cuadrado menos sigma cubo más 4 más 2 sigma este con este menos 12 más 4 sigma igual a 0. Bueno, esto es 3 sigma cuadrado menos sigma cubo, 4 menos 12 menos 8 más 6 sigma igual a 0. Acá multiplico ambos miembros por 1, menos, más, menos, y me queda sigma cubo menos 3 sigma cuadrado menos 6 sigma más 8 igual a 0. Acá de paso podemos observar el primer invariante de tensión, el segundo invariante de tensión y el tercer invariante de tensión. Bueno, esta ecuación cúbica tiene las siguientes soluciones. Hacemos acá sigma 1 menos 2, sigma 2, 1 y sigma 3 igual 4. Estas son las tres raíces de esta ecuación cúbica y esas son las tensiones principales. Vamos a encontrar las direcciones principales. Entonces vamos a encontrar los cosenos directores para la primera dirección principal, que es en la que se encuentra la primera tensión principal. Por lo tanto, tenemos que ir al sistema de ecuaciones sustituyendo donde dice sigma por sigma 1. Entonces, vamos a trabajar con esta. Entonces es 3 menos 2 es 3 más 2 por N1 más N2 es 1 por N2 más 1 por N3 igual a 0. Primera ecuación. La segunda es 1 por N1 más 0 0 menos sigma 1. Entonces es menos con menos más 2 N2 más 2 N3 igual a 0. Y la tercera es 1 por N1 más 2 por N2 más 0 menos sigma 2 más 2 N3 igual a 0. Ahí tengo el sistema de ecuaciones donde son tres ecuaciones con tres incógnitas, N1, N2 y N3. Dado que es homogéneo, necesitamos una condición adicional para resolverlo, y esta condición es la condición de ortogonalidad de cosenos directores. Acá vamos a tomar la primera y la segunda, ¿sí? Entonces, reescribimos la primera. 5 N1 más N2 más N3.
multiplicamos por 5 a la segunda. 5n1, 10n2 más 10n3 igual a 0. Ahora restamos miembro a miembro. Esto se va, entonces me queda n2 menos 10n2 es menos 9n2. 1 y acá menos 9n3 igual a 0. Entonces esto me dice, cancelando el 9, me dice que n2 es igual a menos n3. Más no podemos hacer porque esta es igual a esta, pero ahora recurrimos a... sí, podemos trabajar con la primera todavía. Antes de recurrir a la condición adicional, podemos trabajar con la primera. Entonces, trabajando con la primera, 5n1 más n2 más n2 más n3 igual a 0. n2 o n3 es igual a menos n2. Entonces, n2 menos n2. n3 es menos n2. n3 es menos n2 igual a 0. Esto se cancela. De acá, esto me dice que n1 es 0. Entonces ya tenemos un valor. Y acá tengo una relación de valores. Bueno, entonces vamos a la condición de ortogonalidad de los cosenos directores, donde n1 cuadrado más n2 cuadrado más n3 cuadrado es igual a 1. n1 es 0. Así que en este caso. Entonces me queda n2 al cuadrado más n3, que es menos n2, pero n3 es menos n2, pero al estar al cuadrado me queda n2 cuadrado, me queda positivo, igual a 1. Esto es 2n2 cuadrado igual a 1, y de acá n2 es 1 sobre raíz de 2. El 2 pasa dividiendo y extraigo la raíz a ambos miembros. Esto es n2. Y recordando la relación esta, n3 es menos 1 sobre raíz de 2. Entonces tengo n1, tengo n2 y tengo n3. ¿Qué es n1, n2 y n3? n1, n2 y n3 son los tres cosenos directores de la primera dirección principal, que es la dirección en la que se encuentra la tensión principal, la primera tensión principal. Repetimos ahora el proceso para la segunda tensión principal y vamos a calcular los cosenos directores de la segunda dirección principal. Entonces vamos al sistema de ecuaciones y el sistema de ecuaciones va a ser 3, ahora menos 1, vamos a hacerlo acá, 3 menos 1 por n1 más 1 por n2 más 1 por n3 igual a 0, primera ecuación. Segunda ecuación, lo podemos ver acá o lo podemos ver acá. Es 1 por n1, 0 menos sigma, ahora sigma 2, que es 1, menos 1, menos n2, más 2 n3 igual a 0. Y ahora acá es 1 por n1, más 2 por n2, y esto es 0 menos sigma. Sigma estamos con sigma 2, que es 1, con el menos 1, menos n3 igual 0. Tomo estas dos y de estas dos resto miembro a miembro. Entonces elimino esta primera y me queda esto menos esto. Así que me queda menos 3n2, esto menos esto. Bueno, acá puedo cancelar el 3 o dividir ambos miembros por 3. Y de acá tengo que n2 es igual a n3. Ahora vamos a la primera. Entonces la primera es 3 menos 1, 2. 2n1 más n2
más n3. n2 y n3 son iguales, más n2 igual 0. Bueno, entonces es 2n1 más 2n2 igual a 0. Puedo cancelar el 2 y de acá n2 o n1 es lo mismo, n1 igual menos n2. Ahora tengo relaciones, pero no tengo valores. Recurro a la condición de ortogonalidad de los cosenos directores, donde me dice que n1 cuadrado más n2 cuadrado más n3 cuadrado es igual a 1. Entonces es n1 cuadrado más n2. n2 es igual a n1, al estar al cuadrado el signo no importa. n3 es igual a n2, así que n1 cuadrado igual a 1. Esto es 3 veces n1 cuadrado igual a 1. Divido ambos miembros por 3, extraigo la raíz y encuentro que n1 es 1 sobre raíz de 3. Venimos a esta relación, n1 es igual a menos n2, conozco n1, entonces n2 es menos 1 sobre raíz de 3, y n3 es igual a n2, así que n3 es igual a n2 menos 1 sobre raíz de 3. Entonces ahora para la segunda dirección principal, para la segunda tensión principal, tengo los 3 cosenos directores de la segunda dirección principal, donde n1 es 1 sobre raíz de 3, n2 es menos 1 sobre raíz de 3 y n3 es menos 1 sobre raíz de 3. Estos son los 3 cosenos directores de la segunda dirección principal, que es donde se encuentra la segunda tensión principal. Vamos a calcular ahora los cosenos directores para la tercera dirección principal. Entonces, la tensión principal es 4, venimos acá, 3 menos 4 menos 1 menos n1, menos 1 por n1, más 1 por n2 más 1 por n3 igual a 0. Venimos acá, 1 por n1 menos sigma 3 menos 4 por n2 más 2 por n3 igual a 0. Venimos acá, 1 por n1 más 2 por n2 menos sigma 3, que es 4, menos 4 por n3 igual 0. Acá tengo el sistema de ecuaciones que vamos a trabajar. Trabajamos en forma análoga. Tomo estas dos y resto miembro a miembro. Menos 4 menos 2 menos 6 n2, 2 menos 4 es más 6 n3 igual a 0. Divido ambos miembros por 6, este se va y obtengo la relación que n2 es igual a n3. Ahora trabajamos con la primera, menos n1 más n2 y n3 es igual a n2. Así que, bueno, más n2 igual 0. Menos n1 más 2 n2 igual a 0 y tengo la relación n1 igual 2 n2. Bueno, como el sistema es homogéneo encuentro relaciones y ahora con la condición de ortogonalidad de los cosenos directores encuentro los valores numéricos. Entonces n1 cuadrado más n2 cuadrado más n3 cuadrado es 1. Entonces esto es n1 cuadrado. n2, paso este al otro miembro, es n1 dividido 2. n1 dividido 2 es n2 al cuadrado. Y n3 es igual a n2. Así que esto es n1 sobre 2 al cuadrado igual a 1.
Esto es un cuarto, más un cuarto son 2 cuartos, que es un medio. Un medio más 1 es 3 medios. Entonces, esto es 3 medios de n1 cuadrado igual a 1. De acá despejo n1 como 2 tercios y aplico la raíz. Acá multiplico y divido por raíz de 2, entonces en el numerador me va a quedar 2 y acá raíz de 6. Entonces tengo n1. Entonces, conocido n1, calculo n2. Conocido n1, calculo n2. n2 es n1 dividido 2. Así que esto es 1 dividido raíz de 6. Y n2 es igual a n3. O sea que n3 es 1 sobre raíz de 6. ¿Así? Entonces, para la tercera tensión principal, tengo n1. n1 es 2 sobre raíz de 6. n2 es 1 sobre raíz de 6. Y n3 es 1 sobre raíz de 6. Entonces acá tengo aquí los 3 cosenos directores que me dan la orientación en el espacio de la primera dirección principal. Estos son los 3 cosenos directores que me dan la orientación en el espacio, referido al sistema de referencia que estamos trabajando, de la segunda dirección principal, que es donde se encuentra la única tensión que es normal, y es esta. Y estos 3 son los 3 cosenos directores de la tercera dirección principal, que es en la que se encuentra una única tensión que es normal y que es esta. Vamos ahora a realizar una transformación de coordenadas. Vamos a ir de nuestro sistema de referencia, vamos a transformar este tensor de tensiones, lo vamos a llevar a un espacio de direcciones principales, es decir, vamos a hacer una transformación con aquellos cosenos directores. Entonces, si venimos acá, como ya tenemos los cosenos directores para cada una de las direcciones principales, esos cosenos directores a sub ij son 0, 1 raíz de 2, menos 1 raíz de 2, 1 raíz de 3, menos 1 raíz de 3, menos 1 raíz de 3, y la tercera fila es 2 raíz de 6, 1 raíz de 6, 1 raíz de 6. Si nosotros hacemos una transformación de este tensor de tensiones a un sistema de direcciones principales, nos vamos a encontrar que las tensiones son únicamente normales y son las tensiones principales. Entonces, vamos a hacerlo acá. Vamos a escribir el sigma 1', sigma 1, 2', sigma 1, 3', sigma 2, 1', sigma 2, 2', sigma 2, 3', sigma 3, 1', sigma 3, 2', sigma 3, 3'. Esto es lo que yo voy a buscar. Entonces, vimos que esto es A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Por sigma 1,1, sigma 1,2, sigma 1,2, sigma 1,3, sigma 2,1, sigma 2,2, sigma 2,3, sigma 3,1, sigma 3,2, sigma 3,3. Y acá va la traspuesta de esta. Entonces, bueno, lo hacemos genérico. Primer fila, primer columna. A11, A12, A13. Segunda fila será segunda columna. A21, A22, A23. Y tercer fila será tercer columna.
A31, A32, A33. Tenemos aquí la ley de transformación para tensores cartesianos de segundo orden. Es decir, que este tensor, que es el original, lo vamos a escribir para una transformación con esta matriz de cosinos directores, es decir, vamos a ir a un espacio de direcciones principales. Entonces, bueno, lo tengo ahí arriba. Entonces es 0, 1 raíz de 2, menos 1 raíz de 2, es este mismo. Es 1 raíz de 3, menos 1 raíz de 3, menos 1 raíz de 3. 2 raíz de 6, 1 raíz de 6, 1 raíz de 6. Acá va el tensor original, que es 3, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 2, 0. Bueno, y acá va la traspuesta de esta, es decir, primer fila, primer columna. Entonces 0, 1 raíz de 2, menos 1 raíz de 2. 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3. 2 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6. Bueno, hay que hacer estas multiplicaciones. Acá se opera primero estas dos. Multiplico esto por esto y después por aquel. Bueno, cuando multiplico esto por esto, multiplico esto por esto, eso va acá. Bueno, sabemos cómo multiplicar, ¿no es cierto? El primer elemento es este por este, más este por este, más este por este. El segundo elemento de la segunda columna es este por este, más este por este, más este por este. Y el tercero es este por este, más este por este, más este por este. Bueno, trabajando de esa manera, este producto es sigma. El primer miembro lo dejamos, escribimos ya directamente el segundo miembro, que es, escribo este producto, y este producto es 0 menos raíz de 2, 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3, 8 dividido raíz de 6, 4 dividido raíz de 6, 4 dividido raíz de 6. Y ahora me queda esta. Bueno, esa es 0, 1 sobre raíz de 3, 2 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 6, menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 6. Bueno, hay que multiplicar. Entonces, vamos a ver qué nos da esto. Este por este, 0. Más este por este, menos 1. Más este por este, menos 1. O sea que es menos 2. Ahora, el segundo elemento de la primera fila es este por este, 0. Más este por este, raíz de 2 dividido 3, más este por este. Vemos que este es 0. Ahora, 0, este es menos raíz de 2, raíz de 6, más raíz de 2, raíz de 6, 0. Bueno, así obtenemos la primera fila. ¿Acá qué vamos a obtener? Bueno, tenemos que obtener las tensiones principales. Acá va a dar 0, acá va a dar 1, acá va a dar 0, acá va a dar 0, acá va a dar 0 y acá va a dar 4. Es decir, nos encontramos que nuestro tensor de tensiones
se transforma en un tensor diagonal, porque hemos hecho una transformación en un espacio de direcciones principales. Entonces las tensiones tangenciales son nulas y tengo únicamente componentes normales y resultan ser las tensiones principales del tensor dado. Vamos a hacer el ejercicio número 3. Dado el tensor de tensiones indicado, encontrar la componente sigma 1, 2 para que la distribución de tensiones dada satisfaga las ecuaciones de equilibrio con fuerzas de masa nula, de forma tal que el vector tensión para el plano x1 igual a 1 sea este plano. Si tenemos que satisfacer el equilibrio, tenemos que ir a las ecuaciones de equilibrio. Entonces, escribamos las ecuaciones de equilibrio. D de x1 de sigma 1, 1 más D de x2 de sigma 1, 2 más D de x3 de sigma 1, 3. En ausencia de esto, recuerden que esto es más x igual a 0, la primera ecuación de equilibrio, donde x es la resultante de fuerzas de masa. En ausencia de fuerzas de masa, esa componente es nula y ahí tengo la primera ecuación de equilibrio. La segunda ecuación de equilibrio será D de x1 de sigma 2, 1 más D de x2 de sigma 2, 2 más D de x3 de sigma 2, 3 y como no hay fuerzas de masa, esto es igual a 0. La tercera ecuación de equilibrio es D de x1 de sigma 3, 1 más D de x2 de sigma 3, 2 más D de x3 de sigma 3, 3 igual a 0. Entonces ahora, conocido el tensor de tensiones, veo primero de satisfacer ambas a los efectos de encontrar esta componente. Esta, recordemos que por simetría estas son iguales. Acá está escrito sigma 1, 2 como función de x1 y de x2. Entonces, la derivada respecto de x1 de sigma 1, 1. Esta es sigma 1, 1, sigma 1, 2, bueno, y este es sigma 3, 3. Vamos a ver qué obtenemos con las ecuaciones de equilibrio. Entonces, d de x1 de sigma 1, 1, la derivada es 1. Entonces, de acá obtengo 1 más d de x2 de sigma 1, 2 y este es 0 porque sigma 1, 3 es 0, así que esta derivada es 0. Más 0 igual 0. De la segunda ecuación de equilibrio, d de x1 de sigma 2, 1, sigma 1, 2, puedo escribir por simetría el tensor de tensiones, más d de x2 de sigma 2, 2, derivo respecto de x2. Entonces la derivada respecto a x2 es menos 2. Menos 2, este es 0, igual 0. Y de esta, bueno, acá este es 0, 0, 0, 0 y sigma 3, 3 depende de x2, pero no de x3. Así que esta se satisface idénticamente. Bueno, de acá, d de x2 de sigma 1, 2 es menos 1. Integrando ambos miembros, esto me dice que sigma 1, 2 es menos x2 más una función de x1. De la segunda, tengo que d de x1 de sigma 1, 2 es igual a 2. Bueno, integrando ambos miembros, sigma 1, 2 es 2x1 más una función de x2. Acá para hallar sigma 1, 2 tenemos que combinar estas dos expresiones. Entonces, sigma 1, 2 es, acá vamos a corregir este signo menos, este es menos x2. Cuando integramos, esto quedó negativo, que es este. Bueno, entonces es 2x1 menos x2 más una función de x1 y x2.
Pero esto ya es una función de x1 y x2, así que esto lo puedo escribir simplemente como una constante. Ahora, tengo que hallar esa constante. Entonces, ¿qué información adicional tenemos? Bueno, tenemos que el vector tensión debe valer esto. Entonces, y que se encuentra en el plano x1 igual a 1. Entonces vamos a dibujar, esto es x1, esto es x2 y esto es x3. Entonces un plano x igual a 1 podría ser este si esto es 1, ¿cierto? Pero en definitiva, este plano x1 igual a 1 es un plano paralelo al plano x2, x3. Es un plano paralelo al plano x2, x3. Por lo tanto, si es paralelo al plano x2, x3, la normal principal de este plano coincide con ¿quién? Con U sub 1, que es el versor asociado al eje x1. Por lo tanto, hemos visto, ¿sí?, que el vector tensión para n coincidiendo con U sub 1, es decir, U sub 1, tiene tres componentes, que las tres componentes hemos visto que son los tres elementos de la primera fila del tensor de tensiones. Lo vimos en la clase pasada. Entonces, eso es x1 más x2 en la dirección de U sub 1, más el sigma 1, 2, que lo tengo en esta forma, me falta la constante, así que es 2x1 menos x2 más la constante, esto en U sub 2 más 0 en U sub 3. Esto sobre la base de hacer coincidir la normal principal con el versor U sub 1 porque esa información nos ha sido dada. Y además me dice que ese vector tensión sea esto o valga esto. Entonces igualo esto con eso. Entonces esto lo hago igual al vector dado que es 1 más x2 en la dirección de U sub 1 o en el versor U sub 1 más 5 menos x2 en el versor U sub 2. Estos dos vectores son iguales, por lo tanto el principio de identidad vectorial me dice que si dos vectores son iguales sus componentes. Entonces esta componente será igual a esta, lo dejo, y esta componente, que no está mi incógnita, será igual a esta componente. Entonces 2x1 menos x2 más la constante, este paréntesis, más la constante será igual a 5 menos x2. Y como estoy en el plano x1 igual a 1, x1 vale 1. Así que esto es 2 menos x2 más la constante igual 5 menos x2. Acá el x2 se cancela y de acá la constante, este 2 lo paso al otro miembro y queda despejada. La constante es 5 menos 2, 3. Así finalmente podemos escribir que el sigma 1, 2 es 2x1 menos x2 más 3. Ejercicio número 4. Sea el tensor de tensiones dado, encontrar la componente sigma 3,3 de manera tal que se satisfagan las ecuaciones de equilibrio en presencia de fuerzas de masa que valen este valor, donde G es la aceleración gravitacional. Escribimos las ecuaciones de equilibrio de x1 de sigma 1, 1, de x2 de sigma 1, 2 más de x3 de sigma 1, 3 igual, en realidad acá vamos a escribir las fuerzas de masa, en este caso esta es 0, más x igual 0. Bueno,
tenemos una única fuerza de masa que está en la dirección de U3. Así que esta es 0. Así que esto termina ahí. La segunda es d de x1 de sigma 2,1 más d de x2 de sigma 2,2 más d de x3 de sigma 2,3. Esta igual a 0. Y la tercera ecuación de equilibrio es d de x1 de sigma 3,1 más d de x2 de sigma 3,2 más d de x3 de sigma 3,3 más la fuerza de masa aquí es ρ por menos g igual 0. G es la aceleración gravitacional y ρ es la masa específica, masa por unidad de volumen. Y el signo negativo. Bueno, vamos a ver estas ecuaciones, qué información nos dan. D de x1 de x1, si observamos x1 no depende de x1, sigma 1,1 no depende de x1, sigma 1,2 no depende de x2, así que esta es 0, así que esta se satisface idénticamente. Me queda 0 igual a 0. La segunda, sigma 2,1 no depende de x1, este es 0, y esta no depende de x3, así que esta también se satisface idénticamente. Me queda 0 igual a 0. En la tercera, sigma 3,1 es 0. Ahora es d de x2 de sigma 3,2. Entonces, cuando derivo respecto a x2 este elemento me da menos 1. Así que esto es menos 1 más, este lo dejamos indicado, d de x3 de sigma 3,3. Acá observemos que hay un factor constante alfa que multiplica todos estos elementos. Entonces, ese elemento lo saco factor común y viene acá. Menos ρ por g igual 0, donde ρ es masa por unidad de volumen y g aceleración gravitacional. Bueno, divido ambos miembros por alfa y me queda que d de x3 de sigma 3,3, entonces pasa al otro miembro, dividimos por alfa y me queda ρ por g, a ver acá, menos 1, este menos 1 igual ρ por g dividido alfa. Paso al 1 al otro miembro y me queda d de x3 de sigma 3,3 es igual a ρ por g dividido alfa más 1. Integro ambos miembros en x3 y me queda que sigma 3,3 es ρ por g sobre alfa más 1 multiplicado por x3 más una función que es una constante a los efectos de la integración respecto de x3. Pero una constante general, en este caso es una función de x1 y de x2. Necesitaríamos una condición adicional que aquí no ha sido dada para encontrar esta constante o esta función. Así que aquí tenemos entonces, con la información dada, el elemento sigma 3,3. Acá, podemos hacer una observación, las unidades, podemos revisar, la masa específica va a estar dada en kilogramos metro cúbico. Estas son las unidades de ρ. Kilogramos masa dividido metros cúbicos. La aceleración gravitacional está en metros sobre segundos al cuadrado. Esto es G. Sabemos que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, que las unidades de ρ por G, bueno, las tenemos acá. Una se cancela con esto y esto me queda kilogramo
metro cuadrado segundo cuadrado son las unidades del factor ρ por g. Alfa es adimensional. Observemos que ρ por g está aquí, está en una ecuación de equilibrio. Entonces, fíjense que en la ecuación de equilibrio yo estoy derivando en el espacio una componente de tensión. La componente de tensión está en megapascales. Cuando yo derivo respecto a una variable espacial, las unidades se multiplican por la inversa de la unidad de longitud. Es decir, que si sea pascales, demos a las tensiones, a estas componentes de tensión en pascales. Entonces, cuando yo derivo va a quedar pascales dividido metro. Entonces, pascal dividido metro es la unidad de cada uno de estos términos. Entonces, tendría que ser este también. El pascal es newton sobre metro cuadrado, es el pascal por metro, por 1 sobre metro, es newton, que es kilogramo masa, por metro sobre segundo cuadrado, newton, dividido m cubo, m cuadrado por m. Entonces, esto es pascal sobre metro, que son las unidades de cada uno de los términos de una de las ecuaciones de equilibrio. Fíjense que si yo, este es igual a este, porque si yo a este lo multiplico por m y lo divido por m, me queda kilogramo metro segundo, este acá es un segundo cuadrado porque es este, kilogramo metro segundo cuadrado, pascal, newton sobre metro cuadrado, pascal, dividido metro es pascal sobre metro. Entonces, este y este son iguales.